Muy bien, hermanos. La lección que nos toca hoy se titula Variaciones del nombre. Hay dos lecciones muy cortas. Esta lección 24 es muy corta. La lección 30 es muy corta. Y tenía yo dos opciones, hermanos, ver solamente una lección o juntar las dos. Como eran demasiado pequeñas, decidí unirlas en esta clase y el día de hoy revisar la lección 24 y la lección 30. La lección 24 tiene que ver con los nombres. Alguien diría son lecciones pequeñas, pero no por eso son lecciones menos importantes. Nuestra caja de herramientas de griego tiene ya muchos materiales que han sido interesantes a lo largo de todo este curso, pero ahora llegamos a dos lecciones que también nos van a enseñar algo acerca de los nombres que se utilizan en griego. Hay nombres de origen griego, nombres de origen extranjero y tienen ciertas variaciones. Y es importante que conozcamos sus variaciones para, en un momento dado, el análisis gramatical. Entonces, son dos lecciones, decía. Una habla de los nombres y la lección 30 habla de los números ordinales, los números cardinales, y vamos a ver que los números, aunque alguien diría que tenemos que ver de los números en esta lección, van a ver que también es importante lo que vamos a analizar. El profesor Bo, el autor del libro original, tenía todo esto en apuntes. Y cuando él llevó a cabo los apuntes acerca del nombre, puso en esta lección lo más relevante acerca de los nombres. Y cuando tocó el tema de los números, que vamos a ver al final, también puso lo más relevante. Entonces, no porque son lecciones pequeñas, como lo dije hace un momento, son lecciones menos importantes. También son importantes. Y vamos a ver hoy, en primer lugar, la lección 24, que habla de variaciones del nombre, luego la lección 30, que habla sobre los números, y nos quedarían pendientes 5 lecciones. ¿Cuáles son las 5 lecciones que nos quedan pendientes? Nos falta ver el modo imperativo, hermanos. Nos falta ver el modo infinitivo. Nos falta ver los verbos mi. 2 lecciones acerca de los verbos mi. Verbos cuya terminación es con mu, iota. Y luego nos faltaría nada más una lección más en esta caja de herramientas que yo la veo muy completa ya, que tiene que ver con variaciones de los adjetivos. Entonces ya estudiamos adjetivos, nos sirvieron mucho los adjetivos para estudiar los participios, pero vamos a ver algunas variaciones de los adjetivos. Vamos a ver que es importante también conocer esas variaciones en nuestro idioma, en nuestro conocimiento del idioma griego. Entonces, sin más preámbulos, vayámonos a la primera lección, la primera lección breve que vamos a ver, que tiene que ver con variaciones del nombre. Entonces, leamos en primer lugar el versículo bíblico de nuestra lección. Dice, repitan después de mí, uno o dos de ustedes abran sus micrófonos para que repitan. Dicen, Jutos gar estin honomos kai hoi profetai. Utos gar stin honomos kai hoi Ahí, tai. hoy, Profetai. Profetai. Voy a decirlo profeta. otra vez. Jutos gar estin honomos. Utos gar stin In honomo honomos kai kai, hoi Kai profetai. hoy, hoi profetai. profetai. Kai hoi profetai. O Jutos, cargas, esto, in gar, porque honomos, esto, estin es, honomos, la ley. Jutos gar estin honomos, porque esta es la ley. y, Kai y y, hoi profetai. hoy, Y los profetas. Dentro de las variaciones del nombre vamos a ver los oficios el día de hoy y profetai es un oficio importante en el Antiguo Testamento, un oficio importante en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso decía que aunque es una lección breve, es una lección importante también. Entonces, vámonos a el vocabulario. El vocabulario nos va a ayudar también en esta lección para lo que vamos a hacer. En primer lugar, repitan conmigo, jo didáscalos. hoc Os didáscalos, didáscalos. Ya vimos didasco, que es enseñar, y ahora didáscalos es maestro, es rabí. Tenemos aquí una actividad
que es jodidáscalos. Luego viene éremos, eremón. Eremos, eremón. Muy bien. Eremón. Éremos es desierto, Eremón. abandonado, solitario. Es un adjetivo masculino y femenino, comparten una misma forma. Éremos, solamente el neutro, eremón. Entonces, en este caso, este adjetivo masculino y femenino comparten la forma éremos. ¿Cómo sabemos si es masculino o femenino? Por el artículo. ¿Cómo lo sabemos? Por el antecedente también. Podemos hablar de una ciudad desértica o de un desierto, un lugar desértico, y entonces manejarlo en forma femenina y masculina. G, éremos. ¿Qué éremos? Aquí hablamos ya no, Eremón. ya no estamos hablando de Femenino. un adjetivo, estamos hablando de un nombre que tiene un artículo femenino, G, éremos. Entonces estamos hablando del desierto, región deshabitada, inhospitalaria. Luego tenemos aquí tronos. Otro. Trono. Está muy fácil de memorizar esta palabra de vocabulario porque significa trono. Jesús. Oh, Jesús. Esta es muy Jesús. importante, hermanos, esta palabra porque la vamos a ver muchas veces en el Nuevo Testamento. Jesús. Jesús. Johannes. Luego Oh, tenemos otra palabra Jesús. aquí. Joanes. Oh, Oh, Johannes. Joanny. Joanes, es Juan, también es una palabra fácil de memorizar. Realmente el vocabulario de hoy va a ser muy sencillo de memorizar, hermanos. Ya tenemos aquí tres palabras que ya conocemos, que va a ser muy fácil de memorizar. Luego viene este otro, matetés. Oh, Jomatetes. Matete. Este significa discípulo, alumno. De ahí viene la palabra matemáticas. Jodos. Que Jodos. Muy bien, tiene un espíritu rudo, por eso estoy hablando con la J. Jodos. Este significa camino, modo de vida. Luego la que sigue, hermanos, también está muy sencilla para memorizar, porque es profetes. Jo profetes. Entonces es masculino, tiene una terminación femenina, pero es un masculino y significa profeta. Profetes. Esta es una de las variaciones del nombre que vamos a ver el día de hoy. Luego esta otra, to temeion, To Temeion. y esta significa Temeño. señal, milagro. De ahí viene la palabra también semántica. Que sunagogué. ¿No será, Que una con que. disculpe, pastor, no Sí, es adelante. Semenion? ¿No será con sigma en vez de tau? Dijo Semenion, ¿no es Semenion? Smeion, si en la tau dices o con la sigma, no entendí. El que usted lo pronunció como con la tau y no con sigma. Por eso era mi duda. Semeion, dije. Semeion. To, Gracias. to es lo quizá lo que me hice énfasis. To semeion. Si te To Muchas fijas, gracias. Semeion. ¿no? Nada más que al principio estoy mencionando el artículo. ¿Por qué menciono el artículo? ¿Por qué debemos memorizar el artículo? Para saber que hablamos de un neutro. Por eso dije to semeion. To semeion. La que sigue es G sunagege. Que Sunagege. Sunagege. Tiene acento en la G aquí. Sunagege. Sunagege. Sunagego, perdón. Perdón, estoy leyendo Sunagoge. mal, hermanos. Sunagoge. 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 En Sunagoge. griego moderno, la upsilon la tienen a pronunciar como G sinagoge. Y en un griego antiguo también una vez oí la pronunciación casi como en el francés, la U como U, entre la U y la I. Pero en el griego koiné la mencionamos como upsilon, G sunagoge, que significa sinagoga. De ahí viene el verbo sunago, que significa reunirse. Y luego otra palabra también que es muy fácil de memorizar, por eso les digo que la mitad del vocabulario de la lección de hoy prácticamente ya lo tienen memorizado. Es Christos. Oh Christos. To.
Jo Christos. Cuesta un poquito trabajo pronunciarlo, pero así es como O se escribe en griego. Cristo. Christos. Significa Cristo, Cristo. Mesías, ungido. Entonces, hermanos, el vocabulario está sencillo. Voy a repetirlo rápido. Vayan repitiéndolo conmigo. Jo didáscalos. Jodidázcalos. Eremos, O eremon. didasco. Eremos, eremon. Hom eremos. Aquí no es jon. ¿Por qué tiene esta? Porque es adjetivo. El masculino y femenino es eremos y eremón es el neutro. Eremos, eremón. Ahora sí viene el nombre. Que eremos. Que eremos. Jo tronos. Jo tronos. Jo Jesús. Jesús. Jo Jesús. Jo Johannes. Jo Johannes. Jo matetes. Jo matetes. Matetes. Ge Matetes. jodos. Ge jodos. Jo profetes. Jo profetes. To semeion. To semeion. Ge sunagoge. Ge sunagoge. Jo Christos. Jo Christos. Muy bien, hermanos. Este va a estar sencillo de memorizar, este vocabulario. Viene todo el vocabulario en el examen. Vale la pena que lo memoricen de una vez. Ahora, en las dos lecciones, la lección 30 no tiene ningún paradigma a memorizar. Por eso dije, voy a juntar las dos lecciones. Una no tiene paradigmas a memorizar, sí tiene paradigmas a reconocer. Pero aquí solo tenemos paradigmas a memorizar. Son dos paradigmas. Voy a decirles cuáles son los dos paradigmas. El primero es de un nombre, hablamos de nombres irregulares. Nombres irregulares. Ya nos acostumbramos a las terminaciones jo, tu, to, ton, que siempre tienen las mismas terminaciones en la segunda declinación los nombres, excepto en la primera, jo, antropos, tu, antropú, to, antropó, ton, antropón. En este caso tenemos una variación, hermanos, porque tanto el genitivo como el dativo del nombre Jesús es el mismo, como si fueran los dos en genitivo, Jesús, Jesús. Entonces, es muy fácil de memorizar este paradigma también, porque la primera, diríamos, ho antropos, es ho Jesús, tu antropú, tu Jesús, y luego sería to antropó, y aquí es to Jesús, se repite el genitivo y el dativo. Y luego el otro decíamos ton antropon, aquí es ton Jesús. ¿Y qué significa jo Jesús? Significa Jesús. Tu Jesús es el genitivo de Jesús. To Jesús es el dativo. A Arre. para Jesús. De ahí viene el nombre dativo, es para Jesús. A para Jesús. Y luego viene el acusativo, ton Jesús. Entonces, este paradigma también, hermanos, prácticamente ya lo tienen memorizado. Por eso digo que esta lección está muy sencilla. Es para que todos saquen 100 en el examen, hermanos. Después viene un oficio, el oficio de profeta. Aquí sí tenemos variaciones en el nombre, porque en principio, la primera, el nombre profetes está escrito como si fuera femenino. De hecho, el plural de profetes, fíjense cuál es el plural. I, on, is, as. Igualito que el femenino. I, on, is, as. Lo único que tenemos aquí es que en el femenino singular es getes, teten. Entonces tenemos variación en el nominativo y en el genitivo y luego los otros se mantienen. Getes, teten. Entonces, con esa observación, también ya tienen memorizado este paradigma, porque es ho profetes, tu profetú, to profete, ton profete. Vamos a repetirlo, hermanos. Jo profetes, Oh, Jo profeta. profetes. ese es el profeta, es masculino. Jo profetes. Tu profetu, Tu profetum. Profetu. este es el genitivo del profeta. To profete, To Tu profete. profetes. este es A para el profeta. Ton profeton, Don Don Profetum. profeto.
profeten, 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 el profeta. profete, Entonces, Profeten. significa que también este paradigma que hay que memorizar también está sencillo. Y ya el plural, pues ya está muerto. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es que los artículos son los del masculino, hoi, ton, tois, tus, y que las terminaciones son las de el femenino, ai, on, ais, as. Entonces vamos a repetirlo. Hoi profetai, hoy Hoy profetai, profetai. los profetas, ton profetón, ton Tú profetón, profetón. ton, tiene acento en la omega, ton profetón de los profetas, tois profetais, tois Tois profetai, profetais. este es A para los profetas, y luego tus profetas. tus Tus profetas, profetas. Muy bien. Y en este caso, sí, el nominativo y acusativo del neutro no son iguales. Y tampoco el genitivo, eh, eh, o sea, tenemos esa diferencia. pastor. Sí, En la adelante. primera parte, en el nominativo y en el acusativo, la traducción Jesús ¿es sin acento o es que se olvidaron de ponerle el acento? Buena pregunta, hermano. Mira, vamos a analizar la primera, el nominativo jo. Tenemos un espíritu rudo, decimos jo. Luego tenemos un espíritu suave, la iota, pero siempre la primera vocal, recuerdan, lleva un espíritu suave o un espíritu rudo. Entonces la palabra Jesús, o en este caso Jesús, tiene un espíritu suave. Si fuera espíritu rudo diríamos Jesús, Jesús, pero no tiene espíritu rudo, es espíritu suave. Entonces, ¿qué decimos? Decimos Jesús. El acento está en la upsilon. Jesús. Jesús es la pronunciación correcta. El genitivo es Jesús, el dativo Jesús y el acusativo Jesús. Buena Ya, pregunta, hermano. yo me refiero a la traducción, A Jesús. la traducción, perdón, aquí falta un acento, hermano. Ah, Falta un acento aquí en la primera, Jesús. Tienes toda la razón. Y también en el acusativo falta y el en el acento. acusativo también. Pónganlo, por favor, hermanos. Ya. Sí, falta el acento en los dos. Lo voy a subrayar, yo creo, para que quede. Ustedes lo corrijan. Pónganle el acento en su libro, por favor. Gracias por decirnos. Gracias por observarlo. Les comenté que esta es la primera versión realmente del texto en español. Estoy ya elaborando la segunda versión con este curso que di a ustedes. Estoy poniendo todos los acentos a las lecciones para que ya los acentos estén en Word ya. Entonces, próximamente, o Dios mediante, después del curso, podremos tener ya la nueva edición del griego con algunas correcciones. Entre ellas debo corregir esto. Vámonos a morfología. Me gusta mucho esta parte de morfología porque siempre nos ayuda a pensar. Nos ayuda a pensar y decir, bueno, a ver cómo está eso de los nombres, cómo están estructurados, qué es lo que debo considerar importante de los nombres. Y entonces, en morfología, quiero decirles que hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar, recuerden que los griegos conquistaron una gran parte del mundo conocido. Entonces, ¿qué resulta de esa conquista? Que en el original en griego tenemos nombres que son griegos, de origen griego, pero también tenemos nombres que son extranjeros. O sea, esa conquista lleva a los griegos a tener una gran cantidad de nombres extranjeros. Entonces, ¿qué pasa con los nombres extranjeros y con los nombres griegos? Los nombres en griego son generalmente muy frecuentemente son irregulares, especialmente los nombres extranjeros. Los nombres de personales o de lugares siguen los patrones que ya conocemos, primera y segunda declinación, eso ya los conocemos. Ahora, algunos
nombres no griegos no se declinan en griego. Por ejemplo, Abraham se va a escribir lo mismo en nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Raab se va a escribir igual. Entonces, algunos nombres no griegos no se van a declinar en griego. Y después, unos pocos nombres no griegos tienen terminaciones de la segunda declinación masculina, pero son femeninos en el género gramatical. Por ejemplo, ya lo vimos en el vocabulario, eremos, tiene un artículo desierto, el desierto. Geo2, el camino, también lo vimos. Me regreso al vocabulario para que lo vean. Mejor lo vemos en el vocabulario directo. Tenemos aquí eremos. Si ustedes observan, alguien diría, hermano, pero este tiene la terminación del masculino. ¿Por qué tiene el artículo femenino? Lo mismo Jodos, perdón, es espíritu rudo aquí, Jodos. Entonces tiene una terminación masculino, pero tiene un artículo femenino. Entonces tenemos que a veces, hermanos, unos pocos nombres en griego tienen terminaciones de la segunda declinación, o sea, terminación masculina, pero son femeninos en género, en el género gramatical. Entonces, son femeninos en el género gramatical. Y luego de lo que vimos, el nombre profetos, profetés, es un grupo importante de nombres de la primera declinación que tiene formas femeninas. Por eso es que decíamos, vamos a memorizar el paradigma de profetés y vamos a darnos cuenta entonces que de esa manera dominamos estas variaciones del nombre. O sea, no son variaciones complicadas, pero yo creo que este apunte, esta lección es importante para que entendamos estas variaciones del nombre. De otra manera, ustedes van a estar analizando gramaticalmente G2 y van a decir, hermano, no entiendo, aquí el artículo es femenino y la terminación masculina. Bueno, por eso es esta lección, para explicar que hay ciertas variaciones en los nombres. Entonces, regresando a nuestra lección, a la morfología, la declinación de los nombres personales en griego es frecuentemente ligeramente irregular. O sea, muy seguido es un poco irregular, especialmente la de los nombres extranjeros. El nombre Jesús, por ejemplo, está declinado en la primera tabla de esta lección. Y ya nos dimos cuenta que el dativo es igualito que el genitivo, ¿no? Acá lo vimos en la tabla. Jesús, genitivo, es igualito que el dativo. Tú, Jesús, to, Jesús. Entonces, estas son las pequeñas variaciones. Otros nombres personales o de lugares, como Jacobos, también aquí dices Jacobos, es espíritu suave, Jacobos, que es Jacobo, Santiago, G, Judaía, Judea, siguen los patrones regulares de la primera o segunda declinación. O sea, Judaía de la primera declinación, Jacobos de la segunda declinación. O sea, hablaríamos de Jacobos, Jacobu, Jacobo, Jacobon. Judaía, I, on, Ais, as. Ahora, otro caso que tenemos, hermanos. Algunos nombres, voy a subrayarlo aquí. Algunos nombres no griegos no están declinados en griego. Voy a subrayar aquí arriba también la declinación de los nombres personales en griego es frecuentemente ligeramente irregular, especialmente la de los nombres extranjeros. Otros nombres personales o lugares como Jacobos siguen los patrones regulares de la primera y segunda declinación. Son 3 observaciones, 4 que quiero subrayar. Luego, algunos nombres no griegos no están simplemente declinados en griego. Por ejemplo, como ya lo dije, Abraham, Rahab. Para estos nombres, la función del caso, ¿cómo sabemos en qué caso está, hermanos?
Lo sabemos por el artículo. Si el pasaje bíblico que estamos leyendo dice To Abraham, no nos queda duda entonces que es un dativo. To Abraham. Abraham se escribe igualito en todos, nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Pero el artículo nos dice que esto es A para Abraham. Entonces, algunos nombres no griegos no se declinan en griego. Aquí dice el contexto solo es el que determina el caso. Jutoi, aquí hay otro ejemplo. Jutoi, Huyoi, Eisin, Abraham. Aquí Abraham, esos son, Jutoi, estos, hijos, Huyoi, Eisin, son de Abraham. Estos hijos son de Abraham. Entonces, Abraham, aquí está en el caso acusativo, es el que recibe la acción. Entonces, Abraham está en acusativo, se escribe igualito que aquí arriba donde está To Abraham, que es un caso dativo. Entonces, aquí Abraham se escribe igual en dativo y en acusativo. Y por último, en cuanto a observaciones, unos pocos nombres comunes griegos, ya lo dijimos, tienen terminación de la segunda declinación masculina, pero son femeninos en el género gramatical. ¿Cuáles son esos ejemplos? G, eremos, o, G, o son nombres modificados por adjetivos y artículos femeninos. Por ejemplo, ente, hetere, odo. Ente, hetere, odo. Hetere, otro. En este otro. Profesor, profesor, una pregunta. Adelante. En el párrafo de arriba donde está el versículo de Gálatas 3:7, donde dice, Utoi, judío, Eisin, Abraham, Abraham, que se está determinando el caso por el contexto, en este versículo, Abraham no estaría en dativo, pregunto. Ok, vamos a analizarlo, hermanos. Estos son hijos, si estuviera en dativo, diríamos, estos son hijos para Abraham en dativo, Para Abraham. o a Abraham. Ah, En este caso, son hijos de Abraham, son hijos de por Abraham. eso es genitivo. Ah, en genitivo, dices, hermano. Ah, tienes razón, hermano. Tienes toda la razón. Si estos son hijos, si lo analizamos así, Jutoi, Huyoi. Jutoi, estamos hablando de estos, Huyoi, hijos, e Isin son hijos de Abraham. Tienes toda la razón, hermano. Es un genitivo, un genitivo. Entonces estamos viendo que el genitivo tiene la misma terminación si fuera aquí dativo o si fuera acusativo. Todo esto fue para Abraham, si dijéramos para Abraham. Todo esto fue para Abraham y Abraham recibe la acción y entonces Abraham estaría en acusativo. Aquí están hablando, estos son hijos de Abraham, es genitivo. Gracias por estar poniendo atención, hermano. Tienes toda la razón, son hijos de Abraham. Entonces, lo que estoy enfatizando entonces es que algunos nombres no griegos simplemente no se declinan en griego, como Abraham y Raham. Eso es lo importante que ahorita memoricemos. Y por último, hermanos, en esta lección, el nombre profetés representa un grupo importante de nombres de la primera declinación que tiene formas femeninas, excepto el nominativo y genitivo singular, pero son masculinos en género. Ya lo vimos aquí arriba, cuando vimos el paradigma, ho profetés, tu profetú, to profeté, ton profeten. Y luego aquí no nos queda duda, hay tonta estás. Pero los artículos todos son de la segunda declinación, tanto hotutotón como en el plural, hoiton toistus. Entonces, este es un nombre, un grupo de nombres
que lo dan en esta lección para memorizar. Tenemos solamente dos paradigmas a memorizar: la variación del nombre de Jesús y la variación de este paradigma para profetés. Entonces, está sencillo el trabajo de esta lección, memorizar los paradigmas. El vocabulario está sencillo de memorizar, la mitad ya lo conocemos. Y entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo se usa la palabra profetés. Por ejemplo, ton agatón profetén. Ton agatón, el buen, profetén, este está en el buen profeta. Y luego, hoi matetai, hoi didáscontes. Los discípulos, hoi de matetai, hoi didáscontes, a quienes están enseñando. Ahora, vámonos a los nombres sustantivos. Esta es una cosa interesante, hermanos. En español, nosotros convertimos un nombre u- en un oficio. Por ejemplo, si tenemos el verbo trabajar, en este caso es un verbo trabajar, y decimos trabajador, entonces un verbo lo convertimos en un oficio. Si tenemos el verbo cuidar y decimos cuidador, entonces estamos utilizando ya ese nombre como un oficio: el cuidador, el trabajador. Entonces, en griego también tenemos la misma situación con los nombres. Por ejemplo, los nombres masculinos de la primera declinación, como profetés, son generalmente palabras que describen una ocupación o el agente de una acción. Palabras que describen una ocupación. Por ejemplo, aquí tenemos varios ejemplos ahorita. Profetés, matetés, lo vimos en el vocabulario, discípulo. Son los nombres más comunes de este tipo en el Nuevo Testamento. Son dos que hay que memorizar: profetés y matetés, profetas y discípulos. Pero a continuación tenemos otros, los cuales ilustran la naturaleza de esta clase de nombres como nombres de la ocupación o como nombres derivados de verbo. Por ejemplo, aquí tenemos los verbos en la primera columna: acouo, baptizo, dioco, ergazomai, euangelizomai, crino, poieo. ¿Cuál es el nombre derivado de acouo? Acroates. Acroates. ¿Qué significa? Si acouo es escuchar, acroates sería el escuchador, pero más bien en español es el oyente o lector. Baptizo. ¿Cuál sería la ocupación? Baptistés. Es una persona que bautiza a otra, un bautizador, diríamos, ¿no? Pero ese es baptistés. Dioco, perseguir. Si lo ponemos como una ocupación, dioctes, dioctes, dioctes es el perseguidor. Ergatzomai, que es el que hace, el que realiza. Ergates, hacedor, realizador. Entonces, así como en español, trabajar, trabajador, cuidar, cuidador, aquí en griego tenemos la terminación teta, tau, eta, sigma. 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 Y entonces tenemos la ocupación. Por ejemplo, evangelizomai. ¿Cuál sería, qué es evangelizar? ¿Cuál sería el nombre de evangelista, la ocupación? Evangelistes. Evangelistes. Crino, que es juzgar. ¿Cuál sería el nombre de la ocupación? Crités, juez conciliador. Polleo, que es creador, hacedor, que es, perdón, hacer, polleo. ¿Cuál sería el de creador? Pollete, polletes, polletes. Entonces, les decía hace rato, esta lección está muy sencilla, pero es importante, hermanos.
Si no entendemos cómo se hacen, cómo se construyen entonces los oficios, a la hora de estar leyendo nos podría costar un poquito de trabajo la traducción. Porque alguien diría, ¿cómo analizas gramaticalmente acroatés? Si ya sabes que acohubo es escuchar, pero acroatés, ¿cómo lo analizas? Ah, bueno, tiene la terminación tau, eta, sigma, es una ocupación. Si viene de acohubo, entonces oyente lector. Baptizo, baptistes. ¿Cómo lo analizas gramaticalmente? Dices, viene de la palabra baptizo, pero tiene tau, eta, sigma, entonces este es una persona que bautiza. Dioptés es el que persigue. Ergatés, el que hace el realizador. Evangelistés, el evangelista. Crités, el juez. Y Poyetés, el creador, hacedor. Ahora, por último, hermanos, una nota aquí al final. Algunos nombres personales siguen este paradigma de nombre, especialmente los nombres no griegos. Por ejemplo, Hades, que es Hades. Luego, este sí es espíritu rudo. Herodes, y luego Jordanes, que es el Jordán, y Joanes, que es Juan, que son nombres no griegos. ¿Alguna pregunta sobre los nombres, hermanos? Por eso decía que es una lección breve, pero no por eso menos importante ni menos sustantiva, que no hay que descuidarla, para que no nos confundamos cuando hagamos un análisis gramatical. Tiene la tarea que es hacer un preanálisis gramatical. ¿En qué caso el artículo, el adjetivo y el nombre coinciden en género y número? Y caso, correctamente, encerrando aquí en un círculo la palabra correcta o no correcto. Entonces, aquí vamos a practicar lo que ya aprendimos, vamos a practicar el vocabulario, porque si aprendimos el vocabulario ya sabemos si es masculino o femenino y sabemos sus terminaciones. Y entonces vamos a saber si el artículo, el adjetivo y el nombre coinciden en género, número y caso. Esto nos va a ayudar a practicar otra vez géneros, números y casos. Tarea, son 10 oraciones de tarea. Luego, análisis gramatical. Si ya nos encontramos con matetés, decimos, bueno, ay, caray, este parece que es un oficio, pero a ver cuál es su análisis gramatical, ¿verdad? Sunagogués, didascalón, profetén, yoané, eremú, yesun, aquí podemos tener alguna confusión, tronos, semeía y jodón. Entonces, aquí vamos a practicar también el análisis gramatical. Y luego viene lo que siempre tenemos en cada lección, hermanos. Yo le agradezco al maestro Bo que se haya tomado la molestia de buscar siempre versículos bíblicos con los que practicamos lo que aprendimos. Entonces tenemos 10 textos bíblicos donde tenemos nombres, tenemos variaciones de nombre. Sumatetes, ei, ekeinu, geméis de tu, moseos, esmen matetai. Ya tenemos aquí matetés, matetai. Entonces, y tenemos un nombre, museos, museos. Pues ya tenemos aquí varios prácticas en Juan 9:28 en un solo versículo para hacer primero el análisis gramatical y luego traducirlo adecuadamente. Esta es la lección, hermanos. Voy a dejar de compartir esta lección y voy a compartir otra lección. Les dije que íbamos a ver dos lecciones hoy, la lección 24 y la lección 30. La lección 30 también es una lección muy corta, pero no por eso deja de ser menos importante, hermanos. La lección 30 también es muy importante. A ver, permítanme, creo que esa no está abierta. Voy a abrirla desde Word. Aquí está la lección 30. Ahora sí voy a compartir. ¿Están viendo la lección 30 en su pantalla, hermanos, o no? Pastor, ¿Sí la ven o no? sí, pastor, se ve. Sí, se ve. Entonces vámonos a la lección 30, hermanos.
La lección 30, lo dije al inicio, quizá no todos estaban al principio cuando empecé la clase, voy a repetirlo. Son dos lecciones sencillas, 24 y 30, muy cortitas, fáciles de memorizar los paradigmas de la 24 y el vocabulario. Y la lección 30 no tiene paradigmas a memorizar. Pero para ayudarles a todos, voy a preparar dos exámenes, uno de la 24, uno de la 30, lo voy a mandar a los coordinadores, a los profesores adjuntos, para que tengan opciones de mejorar su promedio, mejorar su calificación con dos exámenes diferentes. Voy a mandar los dos exámenes para que practiquen las dos lecciones. La lección 30 nos habla de los números. Entonces alguien diría, hermano, pues sí, los números son muy importantes. Entonces, ¿cómo se manejan en griego? ¿Cómo podemos entonces hacer conocer estas variaciones de los números? Y luego un parrafito nada más, hermanos, de esta lección que habla de los verbos optativos. Pero vamos primero a leer el texto bíblico de la lección de hoy. Repitan después de mí, por favor. Tis curios, Tis curio, mia pistis, mia pistis, gen baptisma. hem bautisma. Tis es alguno, uno, un, curios, un señor. Tis es uno, un señor. Mía es un femenino, una pistis, una fe, gen baptisma, un bautismo. Vamos a ver ahorita estos números que están viendo en el texto bíblico, pero vamos a verla con calma ahorita en lo que es morfología. Pero primero repitamos el vocabulario que va a tener estas palabras y otras más que nos ayudan a conocer los números ordinales y los números cardinales. Por ejemplo, dúo. En español tenemos los dos tipos de números, ordinales y cardinales. No sé si recuerdan cuáles son los ordinales, viene de su nombre, de orden. Entonces, cuando decimos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, decimoquinto, etcétera, estamos hablando de números ordinales. Cuando decimos uno, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 1000, 1.000.000, estamos hablando de números cardinales. Entonces tenemos números ordinales y números cardinales. En griego es lo mismo, no tenemos variaciones. Pero entonces es importante ahorita que veamos estas variaciones de los números. Son pocas variaciones, es una lección corta, pero es una lección importante también. Por eso quise juntar las dos en una sola. Y después, como les dije al inicio de la clase, nos quedan 5 lecciones. Vamos a ver lo que es el infinitivo, vamos a ver el imperativo, vamos a ver 2 clases sobre verbos mi y después variaciones de los adjetivos. Y con eso concluimos nuestra caja básica de herramientas de griego, hermanos. Estamos ya en la última parte del curso. Nos quedan ya pocas lecciones. Pero vámonos entonces a la primera palabra. Dúo, repitan, Duo, significa dos. dos. Y tenemos que es no declinable. O sea, ahorita vamos a explicar esto de no declinable. Dódeca, repítanlo. Dódeca, Dodeca, 12 también es no declinable. De ahí viene la palabra dodecaedro, 12 lados. Luego viene este que es eis, mia, en. Eis es el masculino, mia el femenino, en el neutro. Entonces, ¿cómo sería? Gen, perdón. Heis, mia, gen. Repitan. Geis, Mia, y En. mia, Gen. en. Gen. Alguien dijo en es gen, tiene espíritu rudo. Heis, mia, gen. Es uno, una, un. Mia, en. El pis, el pidos. G, el El pi, pi, el pidos. el pido. Muy bien. Luego, heptá, Heca, heptá. Estado. hecta, Heptá. Tenemos una pi y una tau. Heptá. Significa 7. También es no declinable, de ahí viene la palabra heptágono, de 7. Hepta, 7. Luego, esjatos, esjate, esjatón.
Ejato, Ge- ejato, Esjatos, esjate, esjatón. ejato, ejate, ejatón. Muy bien. Significa último, final, postrero. De ahí viene el nombre de escatología. Luego, medeís, medemía, medén. Medeí, medenía, Medeit, Medén. Medei, Medemía y Medén. Medén. Es nadie, Medén. nada, ninguno. Esto se forma con las palabras me, más eis, usado con verbos no en indicativo. No meís, medeís. Nadie, nada, ninguno. Luego, monos, moné, monón. Mono, moné, monono. Solo, único. De ahí viene la palabra monografía. Luego, jolos, jolé, jolón. Jolos, Ene, Do, On. oné, onón. Este significa todo, entero, completo. Jolé es el femenino, jolos el masculino, jolón el neutro. Luego, udeís, udemía, uden. Udeis, Udeís, Udemía, udemía, Uden. udén. Nadie, ninguno, nada. También es una conjunción de dos palabras, y geis. Udeís. Luego esta que está muy fácil, proton. Proton. Proto, Proton. Significa primero, en primer lugar, primero que todo, antes que nada. Y luego viene protos, proté, protón. proto, Proté, Proton. protón. Aquí está ya como un número ordinario, o sea, primero. Un número de orden. Dijimos que los ordinarios son primero, segundo, tercero. Protos es primero, un número ordinario. Y luego viene treis, tria. Treís, Ya. Tría, o sea, significa tres, significa trío. trío. Ahora, los paradigmas a reconocer, hermanos. Los paradigmas a reconocer, no, aquí no estamos poniendo que memoricen estos paradigmas, pero es importante que reconozcan cuando hablamos de uno, que es eis en masculino, mía en femenino y gen en neutro. Repitan conmigo, eis, Eis, mía, Eis, Mía, mía, Gen. este es el uno. Ahora, el genitivo de este número es genos, o sea, de uno, Genos, mías Mías, y Genos, enos. Genos, enos. Entonces, aquí es de uno, uno de uno. Luego, gení, Geni, Ni, mía, Mía, mi, y luego ení, Emi, eni, Eni, ení, A para uno. Luego viene gena, gena, mían, Mian, mijan, en. Gen. en. Muy bien. Aquí podría, como dije, causarnos un poquito de problema la memorización, pero sí es importante que los memoricemos, que los reconozcamos bien, porque se usan a veces en el Nuevo Testamento como uno, era uno de ellos, o esto era de uno, esto era para uno, o uno, eis, genos, geni, geis, genos, geni, gena, o mía, mías, mía, mían. Entonces, es importante que esto lo reconozcan ustedes. Y luego para el número 3. Ahora, este eis, si es uno, obviamente, pues no existe en plural, ¿no? Simplemente es singular. Y en el caso de treis, tenemos el caso que es plural, no existe en singular. Entonces tenemos treis, tría. ¿Repitan? Treis, tría. Tría, es tres. Trión, trión. Triol, trión. Trión, Muy bien, este es genitivo de tres. Luego, tricín, 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 tricín. Tresia, tresen. Y este es Treci, A para tres. Y luego, treis, tría.
treistría, Reistría. O sea, estos son paradigmas a reconocer de los números. Números, es importante que conozcamos estos detalles de los números, pero como se indica en el vocabulario, algunos números se declinan en griego y otros no. En el vocabulario ya decíamos aquí, voy a regresarme al vocabulario. Por ejemplo, dúo es no declinable, dúo. Entonces, ustedes van a encontrar dúo, pueden encontrarlo con nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Siempre va a ser dúo, no se declina. Dódeca, no declinable. Luego, heptá, no declinable. Entonces, tenemos algunos casos, como dije ahorita, que no se declinan. Entonces, ya lo subrayé ahorita en el vocabulario. Ahora, ¿qué pasa con los números, hermanos? Si yo estoy hablando de los adjetivos y digo el ponche rojo, estoy usándolo como el rojo es el atributivo, es el adjetivo atributivo, el coche es el nombre. Si yo digo el, el campeón o el goleador número uno, estoy dándole el uno, lo estoy usando como atributivo, lo estoy usando como adjetivo atributivo. Si yo digo quién es el mejor goleador y alguien dice el uno, se puede usar como sustantivo, el goleador uno, el uno como sustantivo, él es el número uno, usarlo como predicado. Entonces, los números se pueden manejar como adjetivos. Entonces, como adjetivos, los podemos tener como números atributivos, como números predicados y como números sustantivos. Voy a subrayar esto también. Entonces, los griegos también, hermanos, como una nota interesante, usaban letras del alfabeto como numerales para contar. Generalmente se marcaban con una virgulilla o apóstrofe en las ediciones griegas impresas. Por ejemplo, alfa con virgulilla igual a 1, beta con apóstrofe o virgulilla es igual a 2, alfa, beta, gamma, 3, delta, epsilon, etcétera. Entonces, a veces las letras del alfabeto las usaban como numerales. Y esta es una forma también de usar las letras como numerales. Ahora, voy a subrayar esto. Por supuesto que no hay plural para ace. ¿Por qué no hay plural para ace? Porque ace es uno, entonces no puede ser unos, no hay plural. Y si treis es tres, pues no hay singular para treis, porque ya es un plural, treis. Pero sus formas siguen paradigmas familiares. Ahora, aquí viene un truco. Asegúrense de distinguir geis, de la preposición eis. Aquí tenemos un espíritu rudo con acento circunflejo, decimos geis, la preposición eis hacia es con un espíritu suave, eis. Y luego gen, tiene espíritu rudo, acento agudo, hay que diferenciarlo de en la preposición. Entonces, distinguir el número geis de eis y gen de en. Esto no es más que darnos cuenta, distinguirlo. Ahora, los números cardinales y ordinales, ya lo dije hace ratito, lo voy a quizá repetido, se emplean como otros adjetivos y los encontrará fáciles de traducir si ya sabemos el uso de los adjetivos en griego. Por ejemplo, hermanos, aquí tenemos un ejemplo de usar los números como atributivo, sustantivo y predicado. Aquí dice geis antropos. Geis antropos. ¿Qué significa? el hombre único, el El único hombre hombre. único. Entonces estamos usando aquí un número cardinal. El nombre uno sería, si lo dijéramos que ya ponerlo como cardinal,
no como ordinal, el hombre uno o el hombre único. Luego tenemos de orden, o sea, nombres ordinales. Podríamos decir hoprotos, antropos. Entonces ya usamos un primer, que es cardinal. Protos es primero. Antropos, hombre. Entonces el primer hombre lo tenemos como un número cardinal. Ordinal, perdón, ordinal. Si decimos antropos, protos, el hombre, el primero. Aquí tenemos otro ejemplo, hermanos. Estamos hablando del atributivo. ¿Cómo un número puede calificar al nombre? Tenemos el nombre que es Gunaiques, que es mujeres. Entonces, el nombre dúo me está calificando al sustantivo Gunaiques, al nombre Gunaiques, que es mujeres. ¿Por qué? Porque está diciendo que son dos. Hay dúo Gunaiques, hay trío Gunaiques. O sea, está calificando al nombre. Las dos mujeres. Luego, Thais, Hepta, Eclesías, Eclesiais, Thais, Heptá. Aquí Heptá está calificando a iglesias. Está mostrándolo como si fuera las 7 iglesias. Tus dódeca. Tenemos aquí otra vez un calificativo. Tenemos dódeca. Está calificando al número de apóstoles. Matetas. Los 12 apóstoles. Entonces tenemos los números usados como atributivos. Tenemos los números usados como sustantivos también, hermanos. Cuando decimos quién es ella, es la única, mía. Y entonces el número mía está siendo usado como sustantivo. ¿De quién estás hablando? Estoy hablando de los 12. Ya no hicimos los 12 apóstoles. Si dijéramos de los 12 apóstoles, 12 estaría como atributivo. Pero ¿de quiénes hablas? De los 12. Entonces estoy usando el número 12 como un sustantivo. A veces dice, se encuentra una expresión como esta. Eis ton antropo o eis ek ton antropon. Uno de los hombres. Pero también los números, entonces, como adjetivos, se pueden usar como predicado. Por ejemplo, joteos estin eis. Heis, perdón. Entonces, Dios es uno. Joteos estin heis. Dios es uno. Luego, aquí tenemos el verbo eimi, otra vez, y el verbo eimi en conjunción con el número heis nos está hablando de que ese número heis lo estamos usando como predicado. Luego, aquí tenemos otro. Protos, primero. Tenemos aquí un número ordinal. Entonces, protos, joteos, Dios es primero. Entonces, este número ordinal lo estamos usando como predicado. Tenemos estin, que es el verbo ibi, y entonces un número lo usamos como adjetivo. Entonces, un número puede ser atributivo, puede ser sustantivo, puede ser predicado. Entonces, dije que era una lección muy sencilla, pero muy importante también. Por último, la lección 30, en un parrafito, hermanos. Por eso les mandé la lección 30 en esta ocasión, también, para en la lección 30 incluir, en la lección original le faltaban unos acentos en la última página de la lección. Se las volví a mandar porque ahora puse los acentos en estos ejemplos del modo optativo. Ya dijimos que el modo optativo, hablamos del modo indicativo, el modo imperativo, infinitivo no se maneja en griego, pero en español sí, y tenemos el modo optativo. El modo optativo no se incluye a menudo en las gramáticas para principiantes. ¿Por qué, hermanos? Porque es muy raro en el Nuevo Testamento. Cuando vimos nuestra gráfica de utilización de los modos, solamente 68 veces aparece, en comparación de 8.000 veces que aparece el indicativo, aquí solamente 68.
Era común en el periodo clásico, pero estaba pasando de uso en los tiempos del Nuevo Testamento. Pero si no lo vemos aquí, hay unos pocos ejemplos en el Nuevo Testamento y alguien diría es que nunca me lo enseñaron eso. Aquí está la parte del modo optativo. Entonces, el optativo de griego es análogo en uno de sus usos a la expresión en español. Por ejemplo, si dijéramos, ojalá lo hubiera conocido. Esto expresa un deseo hipotético, pero suena más literario a nuestros oídos modernos que la expresión deseo que lo hubiera conocido. Y en el griego del Nuevo Testamento, el modo optativo se encuentra casi exclusivamente en los escritos de Lucas y Pablo. Y aquí hay dos formas que ustedes deben conocer, por eso es que vienen aquí en el texto en la lección 30, para que estos dos ejemplos de optativo ustedes los conozcan, los puedan analizar gramaticalmente. Por ejemplo, si ustedes encuentran genoito, dicen, ¿y ahora eso cómo lo analizo gramaticalmente? Si se aparece muy pocas veces en el Nuevo Testamento. Bueno, pues su análisis gramatical sería ginomai, es un auristo segundo deponente optativo, tercera de singular. Y tenemos otro caso también, que es ein, que en este caso, ¿cómo lo analizaremos gramaticalmente? Sería eimi, presente activo, optativo, tercera de singular. Entonces, ustedes notan que los dos ejemplos, las formas optativas se crean a partir de los troncos del presente y el auristo, que ustedes ya aprendieron. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Agregamos una iota o iota eta, iota o iota eta a la vocal variable. Y al igual que otros verbos en un modo no indicativo, las formas del modo optativo no tienen un aumento en sus troncos del auristo. Porque alguien diría, hermano, ¿qué el auristo no tiene una épsilon? Claro que no. En el modo optativo tampoco existe el aumento de la épsilon porque no necesariamente comunican eventos en el tiempo pasado. El uso más común del estado del modo optativo, y aquí lo voy a subrayar, es expresar un deseo. Esto puede ser un arrebato indignado. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, me genoito, que nunca sea, absolutamente no. Lo usa 15 veces el apóstol Pablo. Y por eso es que viene esta nota informativa en su libro de texto. Y puede ser una bendición más medida. Por ejemplo, no tan exigente como la anterior, puede ser Haris Humin, Caire Erene Letuntein. Que la gracia y la paz se multipliquen para ustedes. Haris la gracia para ustedes, Humin, Caí e Irene, es la paz, se multipliquen. Es un deseo aquí del modo optativo. Y aquí dicen, deje que este último texto bíblico sea suyo mientras continúa su estudio del griego. Entonces, hermanos, tenemos aquí también tarea, un análisis gramatical. Encuentren los números, efectúen su análisis gramatical y tradúzcanlos. Entonces, este es un ejercicio también para practicar identificando los números. Viene otro ejemplo de comprensión. Hacer un análisis gramatical de las formas verbales y traducir estos pasajes. Y tenemos aquí los pasajes bíblicos que siempre utilizamos. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos, acerca de los números? Acerca de lo que vimos el día de hoy también, de los nombres, las variaciones de los nombres. Dije que son dos temas sencillos. Yo sugiero lo siguiente también, hermanos. Miren, la semana que entra lunes, avisé yo desde antes, lo tienen ustedes en este calendario que les mandé a ustedes. No voy a poder dar clase, voy a estar viajando. Pero en este caso, yo sugeriría que esta semana ustedes revisaran en sus grupos pequeños las variaciones del número, hagan el examen de los números, tienen toda esta semana para la lección 24 que vimos, y la próxima semana
solamente se brinca la lección que doy la teoría, pueden escuchar otra vez la grabación, pero la semana que entra, entonces, para no desconectarnos completamente, la semana que entra, hagan los ejercicios en sus grupos de práctica, hagan el examen de la lección 30. Y entonces veríamos la lección 24, la tarea esta semana, lección 30 la próxima semana. Dios mediante nos veríamos dentro de 15 días para revisar la lección 25. No sé si tienen preguntas sobre esa tarea, sobre lo que vamos a hacer. Y la lección 25 justamente tiene que ver con el modo imperativo. Aunque el modo imperativo no se usa tanto en griego tampoco, es importante que lo conozcan, que puedan hacer el análisis gramatical del modo imperativo. Pues no sé Profesor, si adelante, hermano. a ver, entonces, este lunes que viene vemos la lección 20 23, A ver, hermanos, voy a repetir. 24, Sí, hoy vimos la 24, es la que ya vimos. 24. Entonces, el examen lo vamos a entregar el lunes. Exacto, hermano, como lo acostumbran en su grupo. Cada grupo ha fijado una fecha para el examen. Entonces, el lunes próximo entregan Ajá. el examen de la 24. Y la próxima semana, Próxima semana, el el lunes, 30. de acuerdo al sílabo que les mandé, no puse clase porque donde voy a estar lo más probable es que no tenga internet. Voy a Ok, viajar. Entonces puse vacío el día en la clase, pero no en el examen, hermanos. Voy a mandar a los profesores adjuntos los exámenes de las lecciones 24 y 30. Y ustedes ok, tienen la oportunidad de estudiar los ejercicios del examen de la lección 30 la próxima semana y hacer el examen con el profesor adjunto de la lección 30. De esa manera no ok, nos desconectamos, porque una semana de dejar de tener clase sí nos hace perder el ritmo. Entonces no vamos a perder el ritmo, ustedes siguen normalmente. Si gustan escuchar otra vez la grabación que habla sobre la lección 30, pueden hacerlo antes de hacer la tarea, antes de hacer el examen, antes de hacer la práctica. Muy ok. bien. Profesor, una pregunta. ¿Pudiera colocar el versículo de ejemplo de la lección 30, por favor? Sí, claro, con gusto, ahorita lo pongo, hermano. Déjame compartir. Voy a compartir pantalla otra vez. Lección 30. Acá está. Díganme si lo ven, por favor, nada más. Y me voy al inicio. Se ve Ok. ahí. Profesor, ese tis, eh, no sé si está bien o es un error de tipeo. Si tuviera, Tis, tienes razón, en el acento dices, no. Bueno, ¿qué es lo correcto ahí? ¿Tis o case? tis. A ver, Para tienes que sea un. si tis, un señor, si tis, un señor, tis curios. Luego viene mía, femenino, que es una, tis, un señor, una fe. Luego viene gen, es un neutro. Aquí está gen. Entonces, en este caso no debería ser case. Heis, debería ser Heis. Déjame revisar mi Nuevo Testamento en griego, Efesios 4:5. Si alguien tiene su Nuevo Testamento a la mano, por favor, búsquelo también. Ahorita es una buena pregunta. Aprovechen para buscar en sus Biblias, en sus Nuevos Testamentos, Efesios. Estoy buscando en la Septuaginta, la que tengo en mi celular.
y siempre lo utilizo, es Efesios 4, versículo 1, versículo 5, perdón. Tienes toda la razón, Majoritário, hermano. majoritário texto es eis. Tienes toda la razón, hermano. Tienes toda la razón aquí. Hay un error en el texto y aquí es geis. Eis. Y es este geis curios. Qué bueno que te diste cuenta, hermano. Me da mucho gusto que lo hayas notado. Lo voy a corregir yo. No me deja ahorita corregir. Aquí tengo la Septuaginta y dice geis. Sí, porque ti sería alguno. Y ya Perfeito. geis no deja lugar a duda, es uno masculino. Uno. Y Uno. entonces tenemos aquí el masculino, tenemos el femenino y tenemos el neutro. En un solo versículo tenemos los tres, uno, el masculino, geis curios, mia Sí, pisti y gen baptiza. sí, Gracias. porque Gracias. así como está, mi esposo y yo estamos comentando que así como está ahorita, es un pronombre interrogativo, Exactamente, tiene el signo de ¿cierto? interrogación con el acento. No es tis, es tis. Sería un señor, algún señor sería más bien, algún señor, Ajá, y no, ajá. el texto original en griego está afirmando, dice geis, un señor. Qué buena observación, hermano, gracias. Te lo agradezco mucho. Lo voy a corregir. Y no sé si hay alguna otra pregunta, observación. Eso me da gusto porque me dice que están poniendo atención, que estamos juntos trabajando y, y vamos bien en esto. Te diste cuenta del artículo indefinido y de la pregunta, ¿no? Es muy diferente ese artículo indefinido al número uno en masculino. Pastor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, hermano, adelante. Tengo la duda en los números de diccionario, en los paradigmas a reconocer. El genitivo dice, eis, mía, ¿es gen o es en? A ver, hermano, ¿en qué página estás? En los paradigmas a reconocer, en la primera parte. Voy a paradigmas a reconocer. Ahí está. En el 30.2, ¿no? Sí. Muy bien. Es eis mía gen. Gen, ¿está bien entonces? Porque antes le decían en. Entonces dije, ¿por qué? Pues si tiene espíritu. Mía gen. Tal Sí, como está en el versículo que vimos ahorita, ¿no? correcto. Está, por eso porque antes decían en, no puede ser él porque tiene espíritu rudo. Entonces, Exactamente, hermano. gen Muy buena observación. Efectivamente, si no tuviera el espíritu rudo, como sería dijimos en la página siguiente, sería en. en, Es una correcto. diferencia entre la preposición y el número. El número lleva Claro, espíritu rudo, acento agudo. La preposición correcto. nada más lleva espíritu suave. Por En. eso es la duda que tenía. Igual que en la misma, ah, en la letra A. ¿Cómo se llama? Geis, Eh, mía, gen. Gená, gen tiene que ser. Gen, sí. Ya, no, claro, no, que antes decían Gená en. Entonces yo, no, no puede ser él porque tiene espíritu rudo y tiene que ser gen, po. Sí. No sé si lo están viendo, si no ahorita lo comparto. Voy a compartir otra vez, hermanos. ¿Dónde está? Seleccioné 30. Sí, 30. Compartir para que lo veamos todos juntos. Aquí está la lección 30. eso, ahí está. Por eso también les mandé la lección 30 nuevamente. Lo voy a hacer lo más grande posible para que se distinga bien. Aquí está, hermanos. Entonces tenemos Claro, ahí espíritu está. mudo, acento circunflejo, geis, mía, y luego gen. Eso, Espíritu rudo, acento agudo. eh, Por eso yo lo pronuncio como correcto. geis, mía, gen.
Heis mia gen. Ya, entonces ahí salí de los otros es gen, no es Sí, él, es es gen, gen. porque tiene espíritu rudo. Ahí está. Sí, muy buenas preguntas, hermanos. Gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta. Si no es así, hermanos, nos vemos Dios mediante dentro de 15 días. La semana que entra, sugiero que sí escuchen la lección 30 otra vez, la segunda parte, y además con su grupo de trabajo hagan la tarea de la lección 30. Entonces, tendríamos 2 semanas. Una semana para la lección 24, que está cortita, está sencilla, para que todos saquen 100, hermanos. Yo quisiera que todos sacaran 100. Y después la lección 30, otra vez, está cortita, está Ya. sencilla, la pueden estudiar a fondo y sacar 100 también en la lección 30. Y además van a practicar los textos bíblicos. Lo que más me interesa es que practiquen las traducciones. Entonces, que practiquen los textos con calma en su grupo y nos veríamos dentro de 15 días para ver la lección 25. La lección 25 que tiene que ver con los verbos en modo imperativo. Nos falta el imperativo, el infinitivo, los verbos mi y variaciones de adjetivos. Estamos en la recta final del curso. Gracias a Dios por este hermoso grupo que nos permite llegar ya casi al final del curso, hermanos. Al final del curso vamos a tener un examen de la lección 23 a la 30. Entonces es importante que vayamos asimilando cada lección, cada vocabulario y cada paradigma para que sea más fácil el examen final. Amén. Pues que Dios los bendiga, hermanos. Gracias por su paciencia y gracias por que pude compartir 2 lecciones con ustedes el día de hoy. Igual, hermano, Dios lo bendiga. Igualmente, igualmente a usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Sí voy a pedir a alguien que termine con una palabra de oración, hermanos. ¿Quién llegó primero? Hoy ya no me acuerdo quién estaba primero. Ricardo, por favor, termina con una palabra de oración. Ok. Dios te alabo, Señor, por tu amor para con nosotros, Padre Celestial. Gracias por el pastor Marcos, porque dedica su tiempo a enseñarnos estas hermosas lecciones, mi Dios. Gracias, ayúdanos a nosotros a tener sabiduría y tiempo suficiente para que nos podamos dedicar aprendiendo para que podamos enseñar también a otros, mi Dios. Te alabamos en gran manera por todo este grupo, por cada uno de los hermanos que están acá y que cada día se esfuerzan por poder aprender y enseñar a sus iglesias conforme a la voluntad tuya. En el nombre de Jesús te alabamos y te damos muchas gracias por todo. Amén. 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 Entonces, hermanos, Amén. aunque no nos Amén. veamos, Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas. Dios los bendiga a todos, hermanos. Bendiga. Chao, bendiciones, hermanos. Amén. Chao, chao. Nos vemos, hermano. Buenas Hermano noches. Davidcito. Hermano Abraham, noches. hermano Carlos, Hermano hermano Roy, hermano Carlito. Miguel, hermano Nos vemos, Gaspar. hermano Carlito. Que Dios los bendiga a todos. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, saludos. Hermana Álvarez.